en esta reunión, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar del himnario Cantos Espirituales, el número 206. Y el número 206. La cruz me guía, para honra y gloria de nuestro Dios. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará al lugar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar el canto número 99. Canto número 99. Todos lo tienen, cantemos. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloria del favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso este nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado, del perdón, de la ruina, salvación. Por tristeza, bendición, yo Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, nos había de dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y el placer ya comienzo a tener a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús,
canto número 116. Canto número 116, las promesas de Jesús. 116. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna nada gozará. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Del Señor será gozo y fuerza nuestra vida terrena. Ella será dura y nos sostendrá, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. ¿Hay una oración? Oremos. Señor, gracias te damos por este día, gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, Señor, aunque sabemos que hace un poco de frío, Señor, pero sabemos, Padre, que nos bendices de una de otra forma y sabemos que debemos tomar a lo que nos manda, Señor. Gracias por ello, Padre. Ahora te pido, Señor, que sea con nosotros y que sea con el hermano Marcelino, Señor, que nos va a traer el mensaje, y cada hermano que está aquí presente, Señor, que sea con nosotros y que nos des entendimiento, Señor, y así aprender de tu palabra. Te ruego, Padre, por aquellas personas que están enfermos, Señor, que están en los hospitales, que sea con ellos, que los cuides, por aquellos que están enfermos, Señor, de salud, Señor. Sánanos, Padre, sabemos que eres el único doctor que podemos acudir, Señor, el único que podemos confiar y así seguir adelante tu camino y tener esa esperanza, Señor, que algún día vendrás por nosotros, Señor. Asimismo te ruego, Señor, que nos ayudes y que sea con el programa todo en este momento, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, todos te rogamos en Cristo Jesús. Amén. De los cantos espirituales, vamos al número 75. Himno 75. Cantaré la maravilla. Si lo tenemos, cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús.
71. Y número 71. Santo, santo, santo. Si lo tenemos, cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro brillan ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras y en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gracias a Dios. Estamos juntos. Dios nos dio la oportunidad de estar reunidos cada primer día de la semana, que debemos de mantener de la cena del Señor. Pero así mismamente vamos a primero a cantar un canto 183, si todo lo tenemos, cantemos. Porque al mundo vino mi Redentor, ya los perdidos fue. Porque escogió tan humilde nacer, porque Él así me amó. Porque Él así me
Corintios 16, 23. Oh, sí. 11, 23. De Primera de Corintios. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por esta bonita reunión que tenemos entre hermanos cristianos visitantes, Padre. Así mismamente, Padre, oramos por el pan sin levadura, que representa el cuerpo de tu Hijo, el que fue clavado en la cruz, para remisión de nuestros pecados, Padre. Y así mismamente que lo hagamos dignamente hacia ti y hacia tu Hijo, Padre. Porque es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por este día tan hermoso que usted nos dejó llegar con bien. Y sabemos que confiamos en ti, Padre, porque todas las riquezas que usted da, Padre, así mismamente estamos aquí delante de ti. Aún así, Padre, que bendiga este jugo de uva que representa la sangre preciosa la que derramó en la cruz para remisión de nuestros pecados. Que lo hagamos dignamente hacia ti y hacia tu Hijo, Padre, porque es en Cristo Jesús, Señor. Amén.
Voy a leer lo de la ofrenda. Es 1 de Corintios 16, del 1 al 16. Le voy a dar lectura. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Hasta ahí. Oremos. Padre amoroso, que siempre nos suple en nuestras necesidades que tenemos, Padre. Así mismamente venimos delante de ti, arrodillados, con un corazón constricto, Padre, que siempre llevamos en nuestro corazón lo que debemos de ofrendar, Padre. Así mismamente, Padre, lo poco que hayamos sostenido, Padre, que lo demos siempre de corazón, como el andador alegre, Padre, porque sabemos que usted nos bendice en gran manera. Sabemos que no venimos de humildes para que lo demos de corazón y siéntanos ese gozo, Padre, en nuestra vida espiritual, Padre. Así mismamente pido por todos para que sea uso de esta congregación y aquellos hermanos que salen de esta ciudad, Padre. Así mismamente te doy las gracias por todo, porque se hizo eso, Señor. Amén. Dejamos lugar a Vamos al libro número 105. Número 105. Vamos a la 2. Oh Cristo mío. Si lo tenemos, cantemos. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel.
Muy buenos días, tengan todos hermanos. Gracias a Dios por su amor, por su bondad para con nosotros, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos para meditar más en su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allá en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Allá en el versículo 1 en delante, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandato es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y ahí me gusta mucho lo que dice el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de la gracia de Dios. El hombre, hermanos, el ser humano tiene tres problemas graves. ¿Cuáles son estos tres problemas? Bueno, el problema que enfrentamos como seres humanos es el pecado, también el dolor y la muerte. ¿Sí? El pecado, el dolor y la muerte son los más grandes problemas que el ser humano pueda tener. El pecado, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y la buena noticia que tenemos, hermanos, a través de Jesucristo, es que nuestro Señor Jesucristo se encarga de esos problemas en la cruz. ¿Sí? Dice la palabra de Dios allá en 2 Timoteo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, hablando del Evangelio de Cristo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo a través del Evangelio? Él sacó a la luz la vida, sacó a la luz, dice el texto, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Pero por qué causa? Dice ahí, por el Evangelio. El glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia. ¿Sí? La gracia, hermanos, es un don gratuito, un favor inmerecido, un don no merecido, una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. El Evangelio de Juan capítulo 1 en el versículo 16. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo hablando del Evangelio de nuestro Señor. Juan capítulo 1 en el versículo 16 dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, fíjense qué hermoso lo que dice. Y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés, dice el versículo 17, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El evangelio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Este año los ancianos de la iglesia, aquí en la iglesia de Cristo en Guamo, Church of Christ, han decidido que se predique y se hable de la gracia. Todo este año se va a hablar de la gracia. Después se va a hablar el año siguiente, si Dios permite, de la verdad. Pero este año nos vamos a enfocar en la gracia. Y yo quiero hablar un poco de la gracia de esta mañana y de este glorioso evangelio de la gracia. En la gracia, hermanos, como ya hemos mencionado, es un tema constante en la Biblia. La gracia significa un don no merecido. Eso significa la gracia. Hay varios textos que nos hablan de la gracia, con Romanos capítulo 3 en el versículo 21. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo de la gracia. Y si alguien sabía de la gracia, pues era el apóstol Pablo. Porque ¿qué es la gracia? La gracia es el don no merecido de parte de Dios. La gracia, por su gracia, hermanos, estamos hoy aquí nosotros. Por su misericordia, por su amor. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? La salvación. Ninguno de nosotros merece la salvación por sus propios hechos, pero por la gracia de Dios. Su gracia nos alcanzó. Su gracia nos aceptó. Una gracia que tenemos que aceptar. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Dice la Escritura, hermanos, que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros somos justificados gratuitamente, dice el texto, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Él es, dice el texto, la propiciación por nuestros pecados. Porque todos pecaron, dice el verso 23. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, por amor, Dios, por amor nos acercó a su gloria. Por amor nos acercó a su gracia, y su gracia, hermanos, es constante. Romanos capítulo 5, en el versículo 20, fíjense lo que dice Pablo también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, fíjense qué bonito, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. El pecado, hermanos, abundaba, el pecado sobrepasaba, dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice también Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo también hablando de la gracia. Gálatas capítulo 1 en el versículo 6. Dice, hablando de cómo, hermanos, el evangelio glorioso tiene que ser predicado y tiene que ser aceptado tal como es. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería, dice Pablo, siervo de Cristo. Para recibir a la gracia, hermanos, el ser humano tiene que, como ya decíamos, tiene tres problemas grandes: el pecado, el dolor y la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se encarga de estos problemas en su evangelio, en la muerte, en la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros obedecemos este evangelio, cuando nosotros decidimos morir al pecado, cuando nosotros decimos: ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí, obedezco a través del simbolismo del bautismo. Porque al entrar en las aguas del bautismo, el viejo hombre está muriendo, para que cuando salga de las aguas del bautismo, salga como una nueva persona. Una nueva persona. Todos sus pecados han sido borrados, todos los pecados que haya podido cometer. Y mientras usted esté en Cristo, sus pecados seguirán siendo limpiados. Porque si estamos en luz, como Él está en luz, dice 1 Juan, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice el texto, nos limpia constantemente de todos nuestros pecados. Sin embargo, hay un momento clave en que tenemos que obedecer ese evangelio. ¿Cuándo es? Cuando obedecemos el bautismo, cuando somos sepultados para perdón de los pecados. La gracia es un don gratuito, un favor inmerecido, una expresión del amor de Dios por la humanidad. Pero para poder recibir la gracia, se debe tener fe en Jesucristo, arrepentirse de los pecados, bautizarse para perdón de pecados y para ser añadido a la iglesia de Cristo, y recibir así el don del Espíritu Santo y seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, siendo fiel hasta la muerte. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted ha obedecido ya el evangelio de Cristo? ¿Usted ha sido bautizado para el perdón de sus pecados? Si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque ese es el único medio que podemos recibir la gracia de Dios. En el mundo religioso, muchos predican falsamente que la gracia de Dios se da a todo el mundo nada más así, y que aunque usted ande una vida desordenada, usted recibe la gracia de Dios. Hermanos, esto no es así. Hay que obedecer el evangelio, hay que ser fieles al Señor, hay que permanecer fieles al Señor. Sin embargo, hermanos, este evangelio tenemos que entender cuál es primeramente el origen de este evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, y en Gálatas 1, verso 8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el origen de este evangelio, hermanos? Es un origen divino, ¿sí? Es un origen divino. Es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un origen, hermanos, celestial. Ya está establecido. No podemos pensar que puede llegar otro evangelio a predicársenos, hermanos,
No podemos pensar que pueda venir alguien a predicar un evangelio diferente. Si de repente por alguna razón apareciera un ángel aquí delante de nosotros, un ángel en su magnificencia, y que nos dijera de repente, ¿saben qué? Les vengo a traer otra revelación, les vengo a traer otro mensaje. ¿Qué diríamos? Pues serás un ángel, ¿verdad? Serás algo majestuoso, pero no lo aceptamos. Eres anatema. ¿Por qué la gente del mundo, hermanos, no ve eso? ¿Por qué la gente del mundo no entiende que Satanás, hermanos, utiliza artimañas para engañar? ¿Saben ustedes que la mentira es un arte, hermanos? Mentira es un arte. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Dice el Señor Jesucristo que Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de mentira. Fíjense en Juan capítulo 8, vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, acuérdese de ese pasaje, ¿verdad? Hablando de Satanás, hermanos, es un padre de mentiras. Nosotros no tenemos que vivir, aceptar las mentiras de los falsos maestros, hermanos. Hay falsos maestros en el mundo que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Juan capítulo 8, hablando del diablo, dice el versículo 44, Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, no hay otro evangelio. El evangelio simplemente es uno. El origen de este evangelio es divino. El origen del evangelio que predicamos aquí es de Dios. No podemos aceptar otro evangelio. No podemos aceptar las artimañas de Satanás. En Efesios allá, fíjense en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, fíjense, hermanos, las artimañas del error. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién tiene esa arte de engañar? Satanás. Pero ¿saben quién la ocupa también? Sus ministros, sus falsos maestros. Es un arte de engañar. ¿Por qué hay tantas iglesias, hermanos? Si nada más hay un evangelio. Se pregunta a veces la gente, hermano, y me preguntan a mí a veces, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Cuál tiene la verdad? La que siga la palabra de Dios. ¿Cuál tiene la verdad? La que siga el patrón bíblico. Y uno debe preguntarse, empezando por el nombre, ¿qué nombre tiene esa iglesia donde usted va? ¿Qué organización tiene esa iglesia donde usted va? ¿De qué manera adoran en esa iglesia donde usted va? ¿Adoran de acuerdo al patrón bíblico del Nuevo Testamento? ¿A esa iglesia donde usted va se ofrenda según lo que dice la palabra de Dios? ¿A esa iglesia donde usted va se reúne el día que está destinado por el Señor en su palabra? Todas esas preguntas tenemos que hacernos, porque sí, hay muchas iglesias, pero solamente una es la de Cristo. Solamente una. No hay otro evangelio, hermanos. ¿Cuál es el origen del evangelio que predicamos? Es un origen divino. Y tiene que haber esa convicción en nosotros, hermanos. No debe haber ya dudas, hermanos. Más ya tenemos más de 5 años en la iglesia, no debe haber dudas en nosotros. Y si todavía hay dudas, hermanos, póngase a estudiar, póngase a orar, póngase a reforzarse en el estudio de la palabra para que no quede duda en usted. Porque el evangelio solamente es uno, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11. Porque qué triste es, ¿verdad? Que de repente sabemos que el hermano está yendo a otra iglesia y nos enteramos que el hermano, oye, y el hermano ya no viene a la iglesia. No, ¿y a dónde está yendo? Está yendo a otra iglesia. ¿Qué convicción tenía ese hermano? ¿Dónde están sus bases? ¿Dónde está su convicción? Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 13, dice, hablando de los falsos maestros: porque estos
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, no te debes de maravillar que se apareció un ángel en aquel lugar. Usted dice, está bien. Hermanos, que se apareció un ángel, hermano. Sí, está bien. No te sorprendas. No es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que se apareció tal santo, que se apareció aquella virgen en aquel lugar. Sí, es probable. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás del ídolo, hermanos? ¿Saben quién está detrás del ídolo? Satanás. Y mucha gente se ofende cuando dice uno eso, ¿verdad? Pero ahí la Biblia lo dice. 1 Corintios, fíjense ahí en el capítulo 10, hablando de cuando ofrecemos sacrificios a los ídolos. Dice, capítulo 10, verso 19, márquelo en su Biblia. 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? Verso 19. Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjense hermanos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y pregunta ahí Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pues ¿cuál es la respuesta? Pues no, ¿verdad? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? No. Sin embargo, hermanos, ahí está la falsedad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Que se apareció un ángel en aquella capilla? Sí. Hermanos, una de las más grandes religiones, dicen, ¿verdad?, los mormones, que se apareció el ángel Moroni a José Smith. Y ellos dicen que el ángel Moroni le dijo a José Smith, aquí está otro testamento de Jesucristo. Y llegan a nuestra casa y nos quieren presentar el otro testamento de Jesucristo. Tienen el descaro de traer un libro mormón, azul, y nos lo quieren dar. Hermanos, nosotros no podemos aceptar esas cosas. Usted no puede aceptar eso porque no hay otro evangelio. Nada más hay uno. Usted no puede ni siquiera decirles bienvenidos, hermanos. ¿Sabe usted eso? Que usted ni siquiera puede recibirlos en su casa. Qué triste es que de repente llegan los falsos testigos de Jehová a nuestra casa y los recibimos. Pero le ofreces tú de uno a alguien y no quiere. Le ofreces tú de uno a un miembro de la iglesia y no quiere. Pero vienen los testigos de Jehová y los recibimos. ¿Qué dice Juan? El apóstol Juan en 2 de Juan allá en Apocalipsis en cuanto a esto. 2 de Juan, fíjense en el capítulo 1, versículo 7. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, nada más en un capítulo, ¿verdad? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjense hermanos, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sí, hermanos, cuando usted recibe a los falsos testigos de Jehová, cuando usted recibe a los mormones en su casa o a cualquier otra secta,
Pues yo pienso que esas dos son muy peligrosas, ¿verdad? Cualquiera secta, cualquiera que no sigue la doctrina del Señor. Hermano, no podemos nosotros. Tenemos que ser celosos. Ahora, si llega a hablar usted con ellos, pues hable de la Biblia, con la Biblia abierta. Saque su espada. Saque la espada, defienda la doctrina. Pero si no puede hacerlo en ese momento, mejor no lo haga. Porque ellos utilizan las artimañas del error. Porque son expertos en mentir. Porque son falsos maestros. Porque son obreros fraudulentos, hermanos. Porque son falsos apóstoles que se disfrazan como ángeles de luz. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. De la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Pero hermanos, en aquel día final nosotros vamos a dar respuesta de cómo los llevamos, ¿no? Que ojalá que no nos pase, ¿verdad? Como aquella hermana que fuimos a visitar y que de repente veo ahí que tenía unas atalayas. Y hermanas, esas atalayas, porque yo sé que los testigos de Jehová las venden, ¿verdad? En México así lo hacen, ¿verdad? Las venden. Y le digo, no, pues ¿qué dice la hermana? Pues las compré para que no me estén molestando. La hermana, ¿por qué no mejor da la ofrenda? Esa ofrenda a la iglesia. O porque usted no mejor va y le imprime copias de unos folletos que usted tenga de la iglesia del Señor y délos. ¿Por qué vamos a estar apoyando a la mentira? Hermanos, no hay otro evangelio. ¿Cuál es el origen de este evangelio, hermanos? Es un origen divino. Pero también, hermanos, tenemos que entender que hay una oposición satánica a este evangelio. La oposición a este evangelio. Fíjense Gálatas nuevamente, capítulo 1, del versículo 6. Gálatas, capítulo 1. Fíjense lo que dice Pablo. Gálatas, capítulo 1, en el versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, hermanos, sí, la palabra, quieren pervertir, que es alguien que pervierte, que es un pervertidor, alguien que cambia a la persona, alguien que lo quiere convencer de hacer un mal. Por ejemplo, los pervertidores sexuales, ¿verdad? Que atacan a los niños. Bueno, son pervertidores y esa es perversión. Bueno, así pasa con el evangelio, hermanos. El pervertir el evangelio. ¿Quién quiere pervertir el evangelio, hermanos? Satanás. Satanás es el que quiere pervertir el evangelio. En otras palabras, el que quiere cambiar el evangelio, el que quiere corromper el evangelio. Eso es Satanás. La oposición, hermanos. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Dice la escritura que debe ser anatema. Dice el versículo, ¿verdad? Estoy maravillado, dice el verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, dice el texto, que pervertir el evangelio de Cristo. Mas según nosotros, un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Porque eso significa la palabra anatema, ¿verdad? Usted búsquelo en un diccionario. Sea maldito. Hermano, no podemos aceptar otro evangelio. Por eso, hermanos, el origen de este evangelio es un origen divino. Pero tenemos que entender que hay oposición a este evangelio. Pero también, hermano, número 3, hay que entender que se hizo un pago por este evangelio. Este evangelio de la gracia, hermanos, se hizo un pago hermoso. Gálatas capítulo 1 en el versículo 7 dice que es, al final del verso dice que es el evangelio de ¿quién? De Cristo. Pero más atrás, allá en el versículo 3, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:3. Gracia y paz sea a vosotros de Jesucristo el Padre y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el verso 4 la razón, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios,
y Padre. Dice ahí el texto que se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién pagó por el Evangelio? Cristo. ¿Quién derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros? Cristo. Hasta la última gota, hermanos. Hasta la última gota. Cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Cuando fue llevado a la cruz del Calvario, bueno, anteriormente que hicieron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas. ¿Cuánta sangre no perdió el Señor? Esta parte del cuerpo, ¿verdad? En la frente, cuando se nos golpea, sale mucha sangre. Imagínense, infinidad de espinas, cientos de espinas o decenas de espinas en la corona, en la cabeza del Señor. ¿Cuánto no ha de haber sangrado el Señor? Los golpes que le hacían, le arrancaban la barba, hermanos, según lo que dice la profecía en los Salmos, le mesaban la barba, le escupían, le golpeaban. Si a nosotros nos dan un golpe, nuestra boca se nos hincha. Imagínense cómo le han de haber golpeado al Señor. ¿Cuánta sangre no ha de haber perdido el Señor? ¿Cuántas veces le azotaron? ¿Cómo le humillaron? ¿Y cómo le crucificaron? Ya cuando el Señor iba a la cruz, hermanos, ya no tenía tanta sangre. Por eso cuando el soldado romano, cuando Pilato pidió que fueran y quitaran los cuerpos, cuando llegaron con el primero que estaba crucificado, le quebraron las piernas y al otro también. Pero cuando vieron con el Señor Jesucristo, no le quebraron las piernas, para que se cumpliese la Escritura que no quebrarían hueso suyo. Pero ¿qué hizo el soldado romano? ¿Se acuerdan? Le atravesó su costado con una lanza. Y de su costado salió sangre mezclada con agua. Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo estoy inventando. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Fíjense lo que dice la Escritura. Nos da el detalle de cómo el Señor derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Juan capítulo 19. Dice ahí el versículo 31. Entonces los judíos, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Sí, hermanos? ¿Qué derramó el Señor hasta la última gota de su sangre, hermanos? En la cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre, a tal grado que la última gota de su sangre era una mezcla de agua. Los que estudian esto, los médicos que estudian esto, dicen que pues somos agua, ¿verdad? Los seres humanos. Pero que eso que salió del costado del Señor era el último suero, la última porción del agua que tenía el cuerpo del Señor. Dando a entender esto, que Él derramó hasta la última gota de su sangre, literalmente, por amor a usted y a mí. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a honrar el Evangelio? ¿Vamos a valorar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros? ¿O lo vamos a menospreciar? El origen del Evangelio, hermanos, es divino. El precio que se pagó por él es, hermanos, la sangre preciosa del Señor. La última gota de su sangre. No se compró con oro o con plata o con piedras preciosas, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha
y sin contaminación. Primera de Pedro, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, hablando del sacrificio tan hermoso que hizo el Señor por nosotros allá en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí, hermanos? Por eso, qué bendito es el Evangelio del Señor. Qué agradecidos hemos de estar por el pago que se hizo por su Evangelio, hermanos. Por nosotros, por su iglesia. Por eso, ¿de quién es la iglesia? Pues de Cristo. ¿Es de Cristo? A veces decimos nosotros por error, ¿verdad? Y lo decimos porque no voy a mi iglesia. Bueno, pues es miembro de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es del Señor, hermanos. Porque Él pagó con su propio cuerpo. Él pagó con su sangre. Hechos capítulo 20, verso 28 dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros mismos, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, hermanos, este Evangelio, hermanos, se pagó con la sangre del Señor. Pero ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de la gracia? Hermanos, la salvación del hombre. Es una gracia que busca. Gálatas capítulo 1 en el versículo 5, fíjense cómo la gracia de Cristo nos alcanzó, hermanos. Su gracia me alcanzó. Dice el versículo 5, a quien sea la gloria. Gálatas capítulo 1, versículo 15, perdón, dice: pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1, 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Sí, dice Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice Pablo, por su gracia. ¿Sabe usted que usted ha sido llamado por el Señor también? Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le llamó. Póngase a pensar, hermano. ¿Por qué está aquí usted? ¿Por qué venimos a este país? Yo les he dicho a veces a los hermanos en otros lugares, yo pienso que si estuviéramos ahora en nuestra tierra, ni hubiéramos aceptado que nos predicaran el Evangelio. Pero, hermanos, por algo estamos aquí. Aceptamos el Evangelio de Cristo. Por eso el propósito de la salvación, hermanos, es la salvación del Evangelio, perdón, es la salvación del hombre. Pero también, hermanos, ¿cuál es el objetivo por último? Pues agradar a Dios y no a los hombres. Dice el apóstol Pablo, verso 10, Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nuestro propósito aquí, hermanos, no es agradar a los hombres. Pablo dice, no me importa lo que los demás piensen, mi objetivo es agradar a Dios. ¿A mí piensas tú así? ¿No te importa lo que los demás piensen? ¿Tu objetivo es agradar a Dios? Ojalá que sea así, hermanos. ¿Qué decía Pablo? A mí no me importa lo que los demás piensen. Yo no quiero agradar a los hombres. Principalmente yo quiero agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Mi objetivo es agradar a Dios. Mi objetivo es glorificar a Dios, amar a Dios y su Evangelio. Porque si todavía te preocupa lo que piensen los demás de ti por ser cristiano, hermanos, tenemos que tener cuidado. No queremos ser como José de Arimatea y como Nicodemo. ¿Sí, hermanos? No queremos ser como José de Arimatea y como Nicodemo, que hasta el final de la muerte del Señor salieron a la luz.
¿Saben ustedes que eso es algo curioso que pasa a veces, hermanos? Hay hermanos, hay gente en la iglesia, o gente que viene a la iglesia, ¿verdad?, que no quiere aún todavía obedecer el evangelio y que todavía piensan, o sea, todavía le están pensando, ¿verdad? Pero pasa algo fuerte, y sobre todo lo digo en los hijos del predicador, ¿verdad?, en la iglesia que he visto, ¿verdad? Varios predicadores yo he conocido, hermanos, que los hijos no quieren involucrarse mucho, ¿verdad? Y muere el hermano. Supe de un hermano murió en un accidente y ahora los hijos son predicadores. Fíjense. Y hermanos de la iglesia también, que la familia, el padre de familia es miembro de la iglesia fiel, ¿verdad?, y muere el padre de familia y luego los hijos salen a ser bien fervientes, ¿verdad? ¿Por qué esperar, ¿verdad? ¿Por qué esperar a que pase una tragedia en mi vida para yo reaccionar? Nicodemo, allí en Juan capítulo 19, José de Arimatea y Nicodemo, dice que José de Arimatea era discípulo en secreto del Señor, hermanos. O sea que eran discípulos, pero eran discípulos en secreto. O sea, como que todavía no querían aceptar que eran discípulos de Cristo. Les daba miedo, hermanos. Así lo dice Juan 19, fíjense en el versículo 38. Dice el texto. Juan 19, 38. Fíjense lo que dice el texto. Dice ahí el versículo hablando de José de Arimatea. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ahora, yo no quiero criticar de todo a José de Arimatea, ¿verdad?, y a Nicodemo, porque al final del día ellos, en el momento tal vez más delicado del evangelio, de la crucifixión, salieron adelante, ¿verdad?, dieron la cara. Pero todo el tiempo anterior eran discípulos en secreto. ¿Y por qué eran discípulos en secreto? Ahí lo dice el versículo 18. Porque tenían miedo. Tenían miedo de lo que lo dijeran los judíos. ¿Te da miedo servir al Señor? Te pregunto, ¿te da miedo que sepan que vienes a la iglesia de Cristo? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo que tus amigos sepan que eres cristiano? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién convives? ¿Te da miedo que sepan? Si te da miedo, tienes que arrepentirte. Que no te dé miedo, no te dé temor seguir a Cristo. No te dé temor, dice el himno, ¿verdad? Pero a José de Arimatea le daba miedo. Y a Nicodemo dice que fue de noche a ver al Señor Jesús. Ahí lo dice, que se fue. ¿Por qué fue de noche? Para que no lo vieran. Hermanos, el evangelio tiene un objetivo, es agradar a Dios. Y dice Pablo, a mí no me importa lo que los demás digan. ¿Cuánto no sufrió Pablo por servir a Cristo, verdad? ¿Cuánto no lo rechazaban los hermanos mismos de la iglesia? ¿Cuánto no habrán hablado más de él? ¿Habrán hablado más de él? Parece trabalenguas, ¿verdad? ¿Cuánto no habrán hablado más de él? Los judíos. Pero Pablo dice, si yo todavía pienso agradar a los hombres, no soy siervo del Señor. Mi objetivo en este evangelio es agradar a Dios. Y José de Arimatea y Nicodemo, quiero pensar que a partir de ese momento fueron fieles al Señor. En Mateo capítulo 10 dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice el 33, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de los hombres? ¿O te da miedo? Si te da miedo, todavía estamos como José de Arimatea y como Nicodemo. ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hace falta que haya un jalón en nuestra vida? ¿Hace falta que venga Dios y que nos dé
una sangoloteada para que reaccionemos, o lo vamos a hacer porque no nos nace hacerlo. Hermanos, ojalá que no nos dé miedo. Muchos amaban la gloria de los hombres, hermanos, más que la gloria de Dios. Juan capítulo 12, fíjense lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, fíjense lo que dice el versículo 42. Juan 12, 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense, hermanos, qué triste. Muchos creyeron en él. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que cree en Jesucristo y cree en el Evangelio? Y creen en la iglesia de Cristo, pero por miedo. Y porque aman más la gloria de los hombres, no quieren venir a Cristo. Yo he conocido muchos les da miedo que los reconozcan como cristianos y prefieren más la gloria de los hombres, prefieren más la sociedad. ¿Por qué en México no hay cristianos de la iglesia ricos? Fíjense la pregunta. ¿Por qué en nuestros países de origen no hay miembros de la iglesia que sean ricos? Aquí sí hay, hermanos. Y es algo que yo voy a decir siempre aquí en Estados Unidos, ¿no? A mí me sorprende que aquí en las iglesias de Cristo que yo conozco hay muchos hermanos ricos. Pero ¿por qué en México no? Es donde conozco más. Porque les da miedo. Les da miedo que sepan que son de la iglesia de Cristo y les da miedo perder la gloria de los hombres. No quieren. Hermanos, que Dios tenga piedad de nosotros, ¿no? La gente amaba más la gloria del mundo. Dice el verso que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este evangelio, hermanos, es un evangelio glorioso, el evangelio de la gracia. Él tiene un origen, número uno, divino, el evangelio de Cristo. Tiene, número dos, oposición que se presenta. Tiene, número tres, el pago que se hizo por este evangelio, la sangre preciosa de Cristo. Número cuatro, el propósito de este evangelio es la salvación de los hombres. Pero el objetivo de este evangelio, si lo podemos decir así, es darle la gloria a Dios. Qué bendición tenemos de tener este evangelio. Terminamos leyendo Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, después tenemos un himno por nuestro hermano Alfonso. Fíjense en Tito capítulo 2, en el versículo 11, lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 2, en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Hermanos, que nadie te menosprecie por seguir a Cristo. Y si te menosprecia, hermanos, pues si Cristo lo menospreciaron, ¿qué importa, verdad? ¿Qué importa lo que piensen los demás? Sigamos fieles al Señor hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos llame. Sigamos fieles siempre al Señor. Vamos a cantar un himno a nuestro Dios, que su hermano nos tiene preparado, y que Dios les bendiga. Gracias. ¿Están cansados, hermanos? Nos vamos a poner de pie. Canto número 117. 117. Si todos lo tenemos, cantemos.
Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Daremos agradecidos, estamos en el cielo, que tenemos que lugar. Te damos gracias, Dios, por la vida, la salud que nos das. Gracias, Dios, por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, toda la humanidad. Gracias, Dios, porque Él murió por nosotros. Gracias, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para seguir adelante en tu camino siempre. Auméntanos la fe para no desmayar. Te pedimos, Dios, que seas con nosotros, con todos los hermanos que estamos aquí presentes, con toda tu congregación que este primer día de la semana se reunió para alabar tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú les des bendiciones y les ayudes siempre. Así, Dios, siempre hagas de tu voluntad. Te pedimos, Dios, que estés con los que están enfermos, con los que no pudieron estar en este día. Te pedimos que la próxima semana tú les des vida y salud para que sí estén con nosotros, nos amemos todos juntos en tu palabra. Así, Dios, ayúdanos siempre y todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se va.
Sí. Ay, qué rico, amigón. Con eso se le pasa por la hora. Ya. Hola, hermana, ¿cómo estás? Se le pasa Con permiso. Me olvidé, pero tengo unos ahí, ojalá que me quede bien. Que me ayude. Vamos. Sí, bueno, está bien.